El callejón que no llevaba a ninguna parte en la Merced. Siempre he trabajado en la Merced, vendiendo cosas que ni siquiera sé si tienen mucha demanda, pero siempre me ha gustado estar allí. Había algo, la vida nocturna del mercado que me atraía. En aquel entonces tenía apenas 21 años y mi rutina era bastante sencilla. Llegar temprano para montar el puesto y quedarme hasta tarde, cuando la mayoría de los vendedores ya se habían ido y solo quedaban los rezagados, como yo. Era un joven con poco dinero, pero siempre me sentí cómodo entre las luces y el bullicio de la Merced. Esa noche, después de cerrar todo y de dar la última mirada al puesto vacío, decidí tomar mi camino habitual hacia casa. Siempre tomaba un atajo por un callejón angosto que pasaba detrás del mercado. Había hecho este recorrido cientos de veces y nunca me había dado miedo. Pero esa noche algo estaba extraño. Era un callejón oscuro, como siempre, con las paredes de ladrillo cubiertas por grafitis que ya casi no se distinguían a esa hora. Pero al caminar, me di cuenta de que las luces de la calle, que normalmente iluminaban la entrada del callejón, estaban apagadas. Lo primero que pensé fue que tal vez había un corte de luz, lo cual no era tan raro en esa zona, pero a medida que avanzaba, algo me empezó a incomodar. El callejón parecía más largo de lo habitual, como si estuviera estirándose, desdibujando los límites de lo que conocía. Miré hacia atrás, esperando ver la entrada del mercado al final, como siempre, pero el callejón se había transformado. No estaba donde debería estar. La entrada había desaparecido. En su lugar había un muro oscuro que no recordaba haber visto antes. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no sabía si estaba imaginando cosas. Alguien o algo susurró desde la oscuridad detrás de mí. «Sigue caminando». El susurro helado me recorrió la espalda y no pude evitar un estremecimiento. Me giré rápidamente, buscando de dónde había venido ese sonido, pero no había nadie. El callejón estaba completamente vacío. La sensación de estar siendo observado me invadió por completo. La niebla, que no había notado antes, comenzó a levantarse entre las grietas de las paredes como si la misma oscuridad se estuviera filtrando en el aire. En ese momento, lo que antes era una calle familiar, ahora me parecía algo ajeno, algo que no pertenecía a este mundo. «Sigue caminando», repitió la voz, esta vez más clara, como si estuviera justo detrás de mí. No sabía qué hacer. Cada fibra de mi ser me pedía que me diera la vuelta y corriera, pero algo, tal vez la curiosidad o el miedo, me obligó a seguir adelante. No sé cuánto tiempo caminé, pero sentía como si mis pasos se volvieran más pesados a medida que avanzaba. El ambiente se volvía cada vez más pesado, denso, y el aire estaba cargado con una humedad que se pegaba a la piel. La niebla había cubierto todo el callejón, y por un instante me pareció ver figuras en la distancia, siluetas que se movían lentamente. Pero cuando intenté enfocar bien mi vista, desaparecían tan rápido como habían aparecido. Pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero esa sensación, esa presión en el aire no era normal. Mi respiración se aceleraba y el miedo comenzaba a apoderarse de mí de una manera que no podía controlar. ¿Qué estaba pasando en este lugar? De repente, escuché un crujido bajo mis pies. Miré hacia abajo y noté que el suelo del callejón había cambiado. El concreto que siempre había estado firme y limpio, ahora estaba agrietado, con pequeñas raíces que salían de las grietas como si el suelo mismo estuviera vivo. Me sentí como si estuviera caminando sobre un terreno desconocido, algo que no encajaba con la ciudad que conocía. Mi mente comenzó a imaginar cosas. ¿Y si todo esto era una ilusión? ¿Y si había algo más allá de lo que podía ver? Sin embargo, no tenía el valor de girarme y correr hacia donde estaba la entrada. Algo me retenía, como si no pudiera escapar de ese lugar, como si me hubiera quedado atrapado en una pesadilla. Decidí apurar el paso, pero, al hacerlo,
Me di cuenta de que las paredes del callejón se estrechaban poco a poco, como si estuvieran cerrándose sobre mí. La sensación de claustrofobia aumentaba con cada paso. El aire se volvía más denso, más espeso, como si la oscuridad misma me estuviera envolviendo. Mis manos sudaban y mi mente se repetía que debía escapar, que debía encontrar una salida. Pero el callejón parecía no terminar nunca. Al mirar hacia adelante, noté que la niebla se había vuelto más espesa, casi como si formara figuras indistintas, sombras que se movían al ritmo de mis pasos. Mi cabeza daba vueltas, y el pánico se apoderaba de mí con más fuerza. Fue entonces cuando lo vi, una figura al final del callejón, inmóvil, con la espalda hacia mí. No podía ver su rostro, pero algo en esa silueta me hacía sentir que estaba siendo observado. Mi corazón latía con fuerza, y de alguna manera su presencia me hizo sentir que no estaba solo. No supe por qué, pero algo dentro de mí me dijo que no debía acercarme a esa figura. Algo no estaba bien. Sentí que el aire se volvía aún más espeso y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. La figura seguía allí, inmóvil, como si estuviera esperando que me acercara. Pero ¿a quién podría ser? No veía nada en el rostro, solo una sombra que se destacaba en la niebla. La voz que había escuchado antes volvió a resonar en mi cabeza. «Sigue caminando». Era como si me estuviera empujando a avanzar, a acercarme a esa figura. Mis piernas temblaban, pero mi cuerpo comenzó a moverse hacia ella, como si fuera una marioneta. No podía controlar mis movimientos. Cada paso que daba me acercaba más a esa presencia oscura, y el miedo se apoderaba de mí. Pero no podía parar. Algo me retenía, algo invisible, algo poderoso. Mis ojos no dejaban de mirar hacia la figura que parecía estar absorbiendo toda la luz que existía en el callejón. Al llegar a unos pocos metros de distancia, la figura finalmente se giró. El rostro era una masa informe, borroso, como si fuera parte de la niebla misma. No podía distinguir ninguna característica, solo oscuridad. No dije nada. No pude. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. La figura no hizo ningún movimiento, pero algo cambió en el ambiente. La presión que sentía era insoportable. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces la figura levantó la mano lentamente, señalando hacia el fondo del callejón. No entendí qué significaba, pero algo dentro de mí me decía que debía mirar. Algo me empujaba a hacerlo. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar. Giré la cabeza hacia el lugar que la figura señalaba, y entonces lo vi. Algo que no debería haber estado allí. Un muro completamente negro, como si hubiera sido pintado con tinta espesa, pero lo extraño era que no estaba allí antes, cuando empecé a caminar. Ahora estaba bloqueando la salida del callejón. Era como si el callejón se hubiera reconfigurado mientras yo no lo miraba. El pánico me invadió por completo al darme cuenta de que ya no podía regresar. La entrada que había desaparecido antes estaba aún más lejos ahora, y el muro negro bloqueaba el único camino hacia la libertad. Sentí que el aire me faltaba, y un dolor punzante comenzó a apoderarse de mi pecho. No podía respirar, no podía pensar con claridad. La figura frente a mí no se movió, pero sus ojos, si es que se les podía llamar ojos, brillaban con una luz extraña, una luz que parecía provenir de las sombras mismas. Esa sensación de estar atrapado, de no poder escapar, me hizo dar un paso atrás, pero cuando lo hice me di cuenta de que el callejón ya no era el mismo. Las paredes se cerraban aún más. El espacio era cada vez más estrecho, como si las sombras mismas me estuvieran rodeando. Cada paso que daba me hacía sentir más atrapado, como si el callejón estuviera engulléndome. Mi cuerpo se tensó y el miedo me paralizó. No sabía si la figura era real, si todo lo que veía estaba en mi mente, pero el callejón
El callejón no dejaba de transformarse, de retorcerse a mi alrededor. Fue entonces que escuché un susurro, una voz baja, casi inaudible, pero que me llegó como una ráfaga de viento helado. «No puedes salir, no puedes salir». Las palabras me golpearon como un martillo. Era la misma voz que había escuchado antes, pero ahora sonaba diferente, más profunda, como si no viniera de un ser humano. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y aunque no veía sus pies, su sombra parecía avanzar sobre el suelo. El miedo me paralizaba, pero algo dentro de mí sabía que debía reaccionar. Si no lo hacía, sería el fin. Sin pensarlo, empecé a caminar de regreso, no hacia la entrada que había desaparecido, sino en dirección opuesta, hacia el muro negro. Al principio, pensé que estaba loco. Pensé que mi mente me estaba engañando, que si tocaba ese muro algo terrible sucedería. Pero no tenía otra opción. Cada vez que miraba hacia atrás, la figura estaba más cerca. Cada vez que sentía sus ojos sobre mí, mi piel se erizaba. Cuando llegué al muro negro, mis manos temblaban, pero en un impulso desesperado las extendí hacia él. La superficie era sorprendentemente fría, mucho más de lo que debería haber sido para algo que parecía sólido. Al tocarlo, sentí que algo me absorbía. No era como un contacto normal, como si la pared misma estuviera tratando de succionar mi energía, mi vida. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y mis dedos parecían adherirse a la oscuridad, como si el muro estuviera vivo. El susurro, que ya era ensordecedor, volvió a hablar, esta vez más cerca, directamente en mi oído. «Sigue, sigue adelante». No podía moverme. Mis dedos se aferraban al muro como si fuera lo único que me mantenía en este mundo. Estaba atrapado, sin salida. Un miedo visceral me paralizaba, y fue entonces cuando lo sentí, una presión profunda en el pecho, como si la oscuridad misma quisiera aplastarme. Mis respiraciones se hicieron más rápidas, más desesperadas. Sentí que las sombras me devoraban, que el callejón ya no solo estaba alrededor de mí, sino dentro de mí. Pero en medio de esa angustia, algo en mí se rebeló. Mi instinto de supervivencia, mi voluntad de escapar, se encendió con fuerza. Sin saber cómo, aparté las manos del muro, y cuando lo hice sentí que algo dentro de mí se rompía. Un segundo de libertad, un segundo de claridad. Miré hacia el fondo del callejón, donde la figura ya no estaba. Solo quedaba la niebla, espesa y silenciosa. No podía entender lo que había pasado, no podía darme una explicación lógica de cómo ese callejón había dejado de ser el lugar que conocía. Pero algo dentro de mí sabía que ya no estaba solo. No tenía ni idea de cómo, pero algo me decía que debía correr. De repente, todo se sintió más real. Las paredes se abrieron, el callejón volvió a ser el de siempre. La niebla desapareció y una leve luz parpadeante apareció al final, cerca de la entrada. Sin pensarlo más, corrí hacia ella. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el aire cortante en mi rostro, como si cada segundo estuviera luchando por salvar mi vida. A medida que avanzaba, la sensación de que algo me perseguía crecía, pero cuando miré atrás, ya no había nada. El callejón había vuelto a ser el callejón, y la entrada estaba allí, como siempre. El mercado de la Merced seguía igual, iluminado por las luces titilantes que parpadeaban en la lejanía. Pero algo dentro de mí me decía que todo eso no era real. Algo me había seguido. Algo se había quedado atrás en esa niebla, en ese callejón. No sabía si había sido un sueño, una alucinación, o si algo más me había tocado esa noche. Cuando llegué a la salida del callejón, el aire fresco de la calle me golpeó la cara con una brisa ligera, pero no pude evitar mirar una última vez al callejón antes de cruzar la calle. Lo que vi me heló la sangre. Allí, donde el callejón se perdía, una sombra se movía lentamente. No era una figura humana, ni un ser vivo. Era algo que se deslizaba, como una mancha negra que se desplazaba en la niebla, distorsionando todo a su alrededor.
Me quedé paralizado por un momento sin saber qué hacer. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y por instinto di un paso atrás. Entonces sentí que algo me tocaba el hombro. Me giré rápidamente con el corazón a 1000 por hora, pero no había nadie. Estaba solo, completamente solo, en medio de la calle. La figura desapareció en la oscuridad, y aunque parecía haber desaparecido por completo, sabía que no había sido un simple espejismo. Algo había cambiado en mí esa noche, algo que no puedo explicar. Y lo peor es que, a pesar de haber escapado, una parte de mí sabía que esa no sería la última vez que lo vería. Esa noche, después de salir del callejón, regresé a mi casa, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas. No podía descansar, ni siquiera dormir. Había algo dentro de mí que me decía que lo que viví no fue una alucinación ni un simple sueño. Algo me había seguido, algo que no quería dejarme en paz. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido solo un mal viaje, una mezcla de cansancio y estrés, pero no pude. La imagen de la sombra moviéndose en la niebla, esa presión en el pecho, esos susurros, todo seguía fresco en mi mente. Decidí no volver a tomar ese atajo. Aunque me parecía ridículo, no podía ignorar la sensación de que había algo más en ese callejón, algo que no debería estar allí. La próxima vez que necesité ir al mercado, tomé una ruta más larga, una que nunca antes había usado. Pero aunque me alejé de aquel lugar, no pude dejar de pensar que no había escapado realmente. Han pasado varios meses desde aquella noche, y aunque no he vuelto a pasar por ese callejón, la sensación de que algo sigue conmigo nunca me ha abandonado. A veces, cuando camino por la ciudad, siento como si algo me estuviera siguiendo, algo que se mueve en la oscuridad, acechando desde las sombras. He intentado hablar de lo que viví con algunos amigos, pero siempre me miran raro, como si pensaran que estoy loco. A veces, al despertar en medio de la noche, siento que hay algo en la esquina de mi habitación, una presencia invisible que me observa en silencio. No sé qué era esa figura, ni qué sucedió esa noche en el callejón, pero algo me dice que no fue el final. Tal vez nunca lo sabré, pero sigo sintiendo que en algún lugar, en algún rincón oscuro de la ciudad, el callejón me está esperando. El taxi que nunca llegó a la Merced. Esa noche de verano, la Ciudad de México parecía más tranquila de lo normal, al menos en las calles que rodean la Merced. Yo soy vendedora ambulante, y ese día había sido particularmente largo. Había tenido que quedarme hasta tarde porque había una gran feria cerca, y los compradores no dejaban de llegar. Cuando finalmente terminé, ya eran casi las 2 de la mañana. El calor seguía presente y la humedad en el aire era insoportable. Decidí que lo mejor sería tomar un taxi, aunque siempre he preferido caminar por seguridad. Pero esa vez el cansancio pudo más. No quería arriesgarme a que me asaltaran en la calle vacía, así que, al salir del mercado, levanté la mano. Un taxi se detuvo rápidamente frente a mí. El conductor era un hombre de unos 40 años, de complexión media, con una mirada seria que apenas me dirigió una sonrisa al subirme. Me preguntó la dirección de mi casa y sin esperar respuesta, arrancó. El primer detalle raro fue el hecho de que no me dijo ni una palabra más. Normalmente, los taxistas de la Merced son charlatanes, siempre comentando algo sobre el clima o sobre el tráfico. Pero este hombre no hacía más que concentrarse en la carretera, con las manos firmemente agarradas al volante. Al principio no le presté mucha atención, pensando que tal vez estuviera cansado, como yo. Sin embargo, a medida que avanzábamos, noté que el viaje se estaba alargando mucho más de lo que debería. La ruta que normalmente tomaba para llegar a casa era directa, pero él empezó a tomar calles que no reconocía, desviándose de la ruta. Algo no está bien, pensé para mis adentros, pero no supe por qué me sentía tan incómoda. Al principio, traté de no darle mucha importancia.
Pensé que tal vez el tráfico estaba pesado o que había alguna calle cerrada, pero a medida que las calles se volvían cada vez más oscuras y solitarias, una sensación extraña empezó a crecer en mi pecho. Decidí mirar el teléfono para ver si podía ubicarme, pero justo en ese momento la señal desapareció. Intenté reiniciar los datos, pero nada. No había forma de conectarme. ¿Por qué no hay señal aquí?, me pregunté, y algo en mi interior me hizo pensar que había algo muy raro sucediendo. Miré por la ventana, buscando puntos de referencia, pero no reconocía nada. La calle estaba desierta, y a lo lejos apenas se veían luces. La ciudad, que normalmente nunca duerme, parecía como si se hubiera tragado a todo el mundo. Fue entonces cuando decidí preguntarle al conductor: «Oiga, ¿por qué estamos tomando este camino? Mi casa está en otra dirección». Él no respondió de inmediato, lo que me hizo sentir aún más incómoda. Miró al frente sin apartar los ojos del volante y solo me dijo: «Estamos cerca». Pero la forma en que lo dijo, fría y monótona, me hizo sentir que algo no estaba bien. Decidí no insistir, pero el nudo en mi estómago no desaparecía. Al contrario, aumentaba. Entonces, sin pensarlo mucho, saqué el teléfono nuevamente, esperando que la señal volviera, pero no había nada. Fue cuando me di cuenta de que no había ningún sonido, ni el ruido del motor, ni el sonido de los frenos. Nada. Solo la respiración entrecortada del conductor y el ruido de los neumáticos sobre el asfalto. De repente, el taxi hizo un giro brusco a la derecha, entrando en una calle que nunca había visto. Mi respiración se volvió más pesada. Al mirar por la ventana, vi cómo las luces de la ciudad se desvanecían aún más, y la oscuridad se apoderaba de todo. De repente, la sensación de claustrofobia me golpeó como una ola. El taxi parecía estar bajando por una calle estrecha, de paredes sucias y edificios viejos, con una niebla espesa que comenzaba a envolver todo. Mi mente no paraba de dar vueltas. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está tomando este camino?», me repetía. Decidí que ya no podía seguir ignorando mi instinto. Miré al conductor, que seguía inmóvil, y de nuevo le pregunté, ahora con un tono más firme: «Por favor, deténgase. Necesito bajar». Él no respondió. Lo único que hizo fue apretar aún más el volante. Fue en ese momento que me di cuenta de algo aterrador. Las puertas del taxi estaban bloqueadas. Traté de abrirlas, pero no se movían ni un centímetro. El pánico comenzó a subir por mi cuerpo como una marea. «Algo no está bien», pensé, mientras mi corazón se aceleraba. Estaba atrapada y no había forma de escapar. Mi mente estaba a 1000 por hora. Miré nuevamente al conductor, que ahora que lo observaba con más atención, tenía una expresión vacía, casi como si estuviera en trance. De repente, sus ojos se volvieron hacia mí, pero no con la mirada cansada de antes, sino con algo más. Una frialdad profunda, sin emoción, como si no estuviera mirando a una persona, sino a una sombra. «¿Qué está pasando?», me pregunté, pero la respuesta me aterraba tanto que preferí no hacer más preguntas. Al fondo, la calle parecía desaparecer en la niebla, y los edificios a su alrededor parecían más como figuras distorsionadas, casi irreales. En ese momento, supe que no estaba yendo a casa. El aire en el taxi estaba pesado, como si todo alrededor estuviera absorbiendo cualquier intento de escape. Empecé a sentir que el miedo se apoderaba de mi cuerpo, mis piernas temblaban ligeramente, y mi mente corría buscando una salida, algo que pudiera hacer. Fue entonces que, con manos temblorosas, decidí enviar un mensaje a mi hermana, pidiendo que me llamara. Sabía que algo extraño estaba pasando y necesitaba que alguien, al menos, supiera dónde estaba. «Algo está mal. Este no es el camino», escribí con rapidez, casi con desesperación. Justo cuando presioné enviar, noté que el teléfono volvió a quedarse sin señal. Fue como si alguien lo estuviera apagando a propósito.
El mensaje no se envió y la ansiedad que me invadió me hizo sentir más vulnerable que nunca. Miré al conductor una vez más, pero ahora, con una sensación de desesperación creciente, comencé a pensar en lo peor. La niebla se espesaba con cada segundo que pasaba. Ya no sabía en qué momento habíamos salido de la zona urbana de la Merced, ni cómo habíamos llegado a este lugar que parecía sacado de una pesadilla. A lo lejos, pude distinguir una figura oscura en la carretera que se iba acercando cada vez más. Era una especie de sombra humana, alta y delgada, que caminaba de forma extraña, como si estuviera flotando más que caminando. En ese instante, el taxi redujo la velocidad, como si quisiera acercarse a esa figura. El conductor no reaccionó. No hice nada, porque sentí que no tenía el control de la situación. Estaba atrapada. No, 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 pensé para mí misma, sintiendo mi cuerpo entero empapado en sudor frío. La figura estaba ya tan cerca que podía distinguir los detalles. Tenía una chaqueta negra, pero su rostro, si es que tenía uno, estaba oculto en una sombra impenetrable. La sensación de estar siendo observada se hizo insoportable. La figura se acercaba cada vez más y mi cuerpo comenzó a reaccionar por instinto. Quería gritar, salir corriendo, hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Cada centímetro que avanzábamos hacia esa sombra me parecía un paso más hacia lo desconocido, como si nos dirigimos a un destino del que no había vuelta atrás. De repente, el conductor giró el volante bruscamente, como si decidiera cambiar de dirección. La figura desapareció en la niebla, pero el taxi siguió avanzando por una calle cada vez más oscura y angustiante. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Me repetía, pero no había respuestas, solo más preguntas que me llenaban de pavor. Mi pulso estaba desbocado y la ansiedad se apoderó de mí con tal fuerza que apenas podía respirar. Fue entonces que vi algo aún más aterrador. En el espejo retrovisor me di cuenta de que el reflejo del conductor no coincidía con lo que veía en el asiento delantero. El hombre estaba allí, sentado, pero su rostro estaba completamente distorsionado, como si la figura frente a mí no fuera un ser humano real. No tenía detalles claros, solo un vacío oscuro que me absorbía. La sensación de que estábamos siendo observados se intensificó. Miré hacia la ventana, tratando de ver algo que me diera una pista de dónde estábamos, pero todo lo que veía era neblina y oscuridad. La calle parecía no tener fin, como si no se tratara de una calle real, sino de un lugar entre dimensiones. Me sentía perdida, atrapada en un laberinto del que no podía escapar. En mi desesperación, empecé a golpear la ventana, gritando por ayuda, pero el taxi siguió avanzando, como si no estuviera en el mundo real. El sonido de mis golpes contra la ventana era casi sordo, como si el taxi estuviera aislado del mundo exterior. Mi mente comenzaba a perder el control. Sentí que el miedo se estaba apoderando de mí, y no sabía si estaba despierta o atrapada en una pesadilla. Los segundos se alargaban como horas, y todo a mi alrededor parecía moverse lentamente, como si el tiempo estuviera distorsionado. Miré una vez más al conductor y por un instante creí que iba a hablar, que iba a explicar qué estaba pasando, pero en lugar de eso, simplemente se giró hacia mí con una sonrisa extraña. Era una sonrisa vacía, como la de alguien que no tiene alma, que no tiene vida. Me sentí helada al instante. Quise abrir la puerta y saltar, pero el miedo me lo impedía. Estaba atrapada en un viaje sin rumbo, con un conductor que parecía más un espectro que una persona real. De repente, el taxi frenó con un ruido ensordecedor. Todo a mi alrededor quedó en silencio absoluto. La niebla se hizo más densa, casi opaca, y la figura de la sombra que habíamos visto antes apareció nuevamente, justo frente al taxi. Esta vez, más cerca, casi al alcance de la mano. Vi cómo sus ojos, que parecían dos abismos oscuros, me observaban fijamente.
La sensación de terror era tan intensa que sentí que el aire ya no podía entrar en mis pulmones. «No te acerques», susurré casi sin aliento, pero la figura no se movió, permaneció estática, observándome. Fue entonces cuando, con un grito que me salió de lo más profundo, logré abrir la puerta del taxi. No me importó si estaba en medio de la nada, no me importaba si el miedo me cegaba, solo quería salir. Corrí sin pensar, dejando atrás todo lo que había conocido, sin saber qué me esperaba. Corrí sin mirar atrás, sin saber exactamente hacia dónde me dirigía. Mi cuerpo se movía por pura adrenalina, y el miedo me empujaba a seguir adelante sin importar lo que pudiera encontrar. La niebla era espesa, casi impenetrable, y la calle seguía sin darme ninguna pista de hacia dónde me llevaba. Mis piernas ya no respondían, pero no podía parar, no podía dejar de correr. De repente, escuché el ruido del motor del taxi nuevamente, a lo lejos. Me detuve un momento, intentando recuperar el aliento. Miré hacia atrás y vi cómo el taxi giraba en una esquina lejana, desapareciendo en la oscuridad. No podía creerlo, como si nunca hubiera existido en primer lugar. El aire estaba pesado, pero la sensación de estar atrapada desapareció. Estaba sola, en la calle, con la niebla diseminándose lentamente a mi alrededor. Todo había pasado tan rápido, pero lo que sentía en ese momento era aún peor que el miedo, una sensación de vacío absoluto, como si algo me hubiera estado esperando y ahora me hubiera dejado ir. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, logré llegar a una calle más iluminada. Tomé un taxi común, uno que realmente estaba en el mundo real. Al llegar a casa, mi hermana me recibió preocupada, ya que nunca llegó el mensaje que le había enviado. Pero lo más aterrador fue que, al contarle lo que había sucedido, descubrí algo que aún no puedo explicar. El lugar por el que había pasado, la calle por la que había corrido, no existía en ningún mapa. No había ningún rastro de esa zona en la Merced, ni en las rutas que solía tomar. Nadie parecía saber de qué estaba hablando. Esa noche me prometí nunca más tomar un taxi a esas horas. Aún hoy, cuando paso por la Merced, mi cuerpo se estremece. Y aunque trato de olvidar, sé que algo sucedió aquella noche, algo que, por más que quiera, no puedo comprender.